Tengan ustedes buen día, queridos hermanos. Hemos visto el domingo pasado el segundo mandamiento: no tendrás imágenes. Y hemos visto la esencia del segundo mandamiento, la cual es no adorar al Dios verdadero de manera incorrecta. Hoy vamos a recapitular el segundo mandamiento y darle una conclusión. Terminar de abordar aquellos pasajes, versículos 5 y 6, que no hemos ahondado. Dice Éxodo 20, versículo 4 al 6, nuestro texto fuente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo primero que queda claro en estos pasajes es que en este mandamiento queda terminantemente prohibida la adoración a imágenes paganas, sean ídolos, sean estatuas, sean esfinges con formas de personas. Pero en segundo lugar, y también lo hemos visto, no solamente se prohíbe la adoración de imágenes paganas, sino que también se prohíbe la creación y o adoración de representaciones visibles de Dios. Moisés le recuerda al pueblo en Deuteronomio 4, versículo 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura visteis. Y claro que no vieron ninguna figura, porque tal como Cristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Dios es espíritu. De tal manera que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo cual, si Dios es espíritu, pensar en Dios en términos corpóreos es faltar a la verdad acerca de Dios, ya que Dios no tiene cuerpo, puesto que es un espíritu eterno. Cuán difícil es imaginarnos, hacernos una idea cabal, concreta, acerca de Dios sin pecar. Pecamos cuando ponemos delante nuestro una imagen, un ídolo. Pero hemos visto también el domingo pasado que pecamos cuando en nuestro propio corazón nos arrodillamos ante una imagen incorrecta de Dios. En esta mañana quiero que veamos las razones que acompañan a este mandamiento de no hacernos imagen. Veremos en primer lugar la razón basada en el ser de Dios. La razón basada en el ser de Dios. Dice allí, versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. La razón basada en el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Y la respuesta está en el texto: yo soy Jehová tu Dios. Jehová. Esa palabra de 4 letras en el original hebreo, tetragramatón, YHWH, Yahvé. Éxodo 3:14, por primera vez Dios se reveló a Moisés a través de ese nombre. Y allí está implícita la definición. Dice el versículo 14 de Éxodo capítulo 3, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
En este pasaje está implícito, mejor dicho, explícito el sentido de este nombre de Dios que no había sido revelado antes, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ningún otro. Este nombre significa yo soy el que soy. Aquel que es, aquel que existe, el que existe por sí mismo, el que tiene autoexistencia, o los estudiosos llaman aseidad. De hecho, es el único que tiene autoexistencia o aseidad, existencia por sí mismo. Y esto lo dice Juan en el capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cristo mismo dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿y quién hay otro que tenga vida en sí mismo sino el Padre? El Hijo. Hechos 17, 24 al 25. Cuando Pablo estaba allí en el Areópago, le dijo a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque es el único que tiene vida en sí mismo para poder darla. Atribuirle al autoexistente la imagen de un ser que depende de otro ser para existir es reducir su gloria, menospreciar su majestad y despreciar su ser. Este pecado de reducir su gloria, menospreciar su majestad y reducir su ser es precisamente el pecado por el cual cada uno de nosotros y toda la humanidad es culpable, de una u otra manera. Y pecado que se exterioriza de una manera extravagantemente vergonzosa en aquellas personas paganas que, habiendo conocido que existe un Dios que se reveló en la creación, sin embargo no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, como dice Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y allí en Romanos 1:25 Pablo continúa diciendo que cambiaron la verdad de Dios de esta manera por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por ello el Señor dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni ninguna apariencia. No te harás ícono, no te harás ídolo, no te harás estatua de ni ninguna semejanza, ni ningún aspecto de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La instrucción del Señor es muy clara. Nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, es decir, debajo de la tierra. Estas tres esferas, cielo, tierra y mar, resumen todo lo creado. Desde un pez hasta un ave, luna, sol, astro, planetas, constelaciones, aún ángeles o arcángeles. Todo cae dentro de una gran esfera llamada lo creado. De manera que todo lo que existe podríamos sintetizarlo en dos grupos: lo creado y el creador. Es tremendo, pero los ídolos nacen en el corazón de la criatura. Copian las imágenes de criaturas y están hechas
de materia creada. Por lo tanto, Jehová, el creador y el único creador, jamás dará a la creación su gloria, que solamente le pertenece y le corresponde a Él. Y además, nada de lo creado puede representar fielmente a aquel que es el creador de todas las cosas. Este Dios, Yahvé, el que existe por sí mismo, el que tiene la naturaleza del ser por excelencia, el que no le debe su comenzar a existir a nadie, sino que todos existen por Él y para Él, a nadie dará su gloria, y mucho menos a su creación. Y nadie jamás podrá representar su grandeza, su imagen, y mucho menos algo creado. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy Jehová tu Dios. Hemos visto la primera razón que otorga a Dios acerca de no hacer imagen, porque Él es Jehová. Su naturaleza va mucho más allá de lo creado. Su esencia va mucho más allá de lo que el hombre pueda ver en este mundo, tocar. Nada de lo que hay aquí puede representar ni acercarse a representar a nuestro gran y bendito Dios. Pero hay una segunda razón que se da en este mandamiento y está basada en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y la respuesta la encontramos allí en el versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, celoso. Omito la palabra fuerte, porque la palabra fuerte no está allí en el texto original, sino que es una deducción de Elohim, que se traduce por Dios allí, el Dios fuerte, que es el Dios creador. Yo soy Jehová, Yahvé, Elohim, el creador, el fuerte, celoso. ¿Cómo es Dios? Dios es celoso. Celoso no en un sentido de irritabilidad por la desconfianza. Naturalmente ese sentimiento pecaminoso en la esfera de los hombres viene ante la falta de confianza en el cónyuge o en la persona que se ama, cuando a éste le irrita no saber con quién está en su trabajo, con quién pasa su tiempo, con quién habla, etc. El celo del Señor no está relacionado con esa clase de sentimientos. El celo de Jehová está relacionado con el sentido de que Él es exclusivo. Él es exclusivista. El celo de Jehová no está motivado por la desconfianza, porque no hay nada oculto para Él. De hecho, en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. El celo del Señor es en el sentido que Él no compartirá su gloria ni a su pueblo con nadie. Él no compartirá su gloria con nadie, como dice Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza daré a esculturas. Por lo cual toda adoración desviada de Dios hacia cualquier otra cosa inexorablemente termina en la creación y Dios dice, no daré a otro la gloria que me corresponde a mí. Dios no dejará impune a aquel que comete esta clase de desobediencia a su mandamiento. Pero también el Señor muestra su celo no solo por su nombre y por su gloria, sino por su pueblo. Como un esposo fiel que ama a su esposa.
Él no permitirá jamás que su esposa comparta su amor con otro. Dios no permitirá tener delante de él ningún otro rival. Deuteronomio 32, versículo 16 dice, le despertaron a Dios a celos con dioses ajenos. Lo provocaron con abominaciones. Dios es celoso y Dios no comparte ni su gloria con otros, ni comparte a su pueblo, su esposa, con nadie. Como dijo un poeta y predicador, si a usted no le interesa a quien yo amo, usted en verdad no me ama. ¿Qué cónyuge realmente ama a su esposa y no se preocupa si su esposa le está siendo infiel o si es promiscua? El segundo mandamiento nos asegura que Dios nos escogió para sí y nos dio los medios necesarios para que a través de su palabra viva y escrita podamos tener una relación íntima y personal con Él. Pero bien, en tercer lugar, vemos la tercera razón de este mandamiento. En primer lugar, hemos visto el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Él es Jehová, el que existe por sí mismo, el único, el creador de cielo y tierra, el único digno de recibir adoración, y no dará su adoración a las criaturas. En segundo lugar, hemos visto la segunda razón, el carácter de Dios. Dios es celoso. Él no compartirá su gloria con nadie, y Él no compartirá a su pueblo con nadie. En tercer lugar, la razón basada en el obrar de Dios. ¿Qué hace Dios? Y allí en el versículo 5 dice, porque Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Realmente los hijos pagarán por el pecado de sus padres? No podemos negar esta expresión porque está aquí, hermanos. Y por más que nos cueste recibirla, no solamente está aquí en Éxodo 20:5, sino que también la encontramos en 34:7 de Éxodo, hablando acerca de Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No podemos negar estos textos, hermanos, porque están aquí. Y de alguna manera el Dios Jehová celoso de ninguna manera dejará impune el pecado de la idolatría, ya sea física o de corazón, no dando a Dios la gloria que le corresponde o distorsionando su imagen. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta otros pasajes como Deuteronomio 24:16, donde dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. De tal manera, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios es que Dios es el que hace justicia y juicio sobre el pecado. Él es vengador. Sin embargo, nadie pagará ante Dios por el pecado de otro. El alma que pecare, esa morirá.
Si bien cada uno es responsable ante Dios de su propio pecado, de sus propias acciones, el pecado inexorablemente afecta a otros. Para entender este texto, describiré dos escenarios que ilustran bien estas consecuencias. Si un hombre roba, no solo afecta al ladrón, sino que también en un sentido muy real a su propia familia y a sus hijos. Porque si este hombre es encontrado y es juzgado y es enviado a la cárcel, sus hijos se van a quedar desprovistos de la presencia de su padre con su familia. Además, si robar es el estilo de vida de este hombre, hay una gran probabilidad de que los hijos hayan absorbido este estilo de vida, de tal manera que sean inclinados y movidos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, el padre pagará por su pecado y los hijos pagarán por sus propios pecados. Pero hay una gran influencia por el pecado del padre, en que de alguna u otra manera el padre fue docente de sus hijos con su conducta. Hay otro ejemplo. Digamos que un padre de familia es alcohólico. Tarde o temprano su adicción va o le puede acarrear muchos problemas de salud o incluso de conducta en su familia. Por ejemplo, si el borracho hace cosas indecentes, pierde su trabajo, entra en pleitos con otros, se enferma, o tendrá consecuencias terribles para los miembros de su familia. En este sentido, la maldad de un padre afecta a los hijos. Y eso sin considerar que un hijo puede crecer predispuesto al alcohol y hasta volverse él mismo un alcohólico, pues es lo que vio como un patrón en su propio padre. Estos dos ejemplos nos proveen de alguna manera una ilustración de cómo aquellos pecados que nosotros pensamos que atañen solamente a nosotros pueden afectar y de hecho afectan mucho más de nosotros. En estos dos ejemplos claramente vimos que el padre es responsable por su propio pecado y que los hijos serán responsables por sus propias conductas y sus propios caminos. Pero hay una gran influencia del padre sobre los hijos en cuanto a la clase de vida y a la inclinación hacia el pecado que les deja. Sin embargo, aún habiendo hablado del robo, aún habiendo hablado del alcoholismo, de la adicción, el pecado de la idolatría es tremendamente destructor. Mi papá me contó de cómo las imágenes y cuadros de Jesús que trajo la abuela a su casa le resultaron de tanta confusión por tanto tiempo. Y la impresión que dejaron en mi papá fueron tan difíciles de borrar de la mente, aún muchos años y mucho tiempo después de que estas imágenes fueron raídas por completo de la casa. Es muy difícil quitar una imagen distorsionada de Dios de nuestras cabezas. Pienso en aquel niño que de creyente creció alabando a Dios los domingos en la iglesia con su familia. Mientras que en el resto de la semana él veía cada día cómo su padre le pegaba y agredía verbal y físicamente a su madre. Semana tras semana. ¿Qué clase de imagen de Dios se formará este niño en su mente? Piensa en los niños que crecen en un hogar donde se enseña que Dios merece toda nuestra reverencia y toda nuestra adoración. Sin embargo,
Nunca se abre la Biblia en la casa, ni se ora más allá que por los alimentos. Y en lugar de ello, el televisor permanece largas horas del día encendido, dando culto a Netflix y YouTube y las series y telenovelas. ¿Qué clase de reverencia será aquella que demande el Dios que aprendieron esos niños? ¿Pueden nuestros cuerpos no arrodillarse físicamente ante estatuas o ídolos paganos? Pero nuestro corazón puede vivir muy cómodamente con una imagen distorsionada de Dios, acomodada a nuestro placer y rendirle culto pensando que no tenemos mayores consecuencias que nuestro propio descuido. Y no es así. No es así. Viene detrás nuestro una generación. Viene una generación atrás nuestro. Y estas imágenes distorsionadas de Dios no se borrarán fácilmente. Eso también, anótelo hermano, es promesa de Dios. Solemos resaltar de la Biblia las cosas lindas. Esta promesa es para mí, hermano, esta promesa también es para usted. Detrás de nosotros no se termina el mundo. Hay gente que viene detrás nuestro. Y aquellos que nos siguen detrás recibirán de nosotros una imagen de Dios, una enseñanza respecto de Dios, verbal o con nuestra conducta. Y esas imágenes distorsionadas de Dios no se borran fácilmente. Pero vemos también allí en el versículo 6 que este Dios que castiga, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dice también que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, tan tremendo es heredar a los que nos siguen una imagen incorrecta acerca de Dios. Enseñarles idolatría como enseñarles un Dios distinto del que enseña la palabra. Sin embargo, cuán importante es la enseñanza de los padres para bien. Agustín de Hipona decía que su madre Mónica luchó con más atención y más dolores por su nuevo nacimiento que por su nacimiento natural. Y él valoró toda su vida esa influencia materna de orar tanto y clamar tanto a Dios por su salvación. Él vivió una vida promiscua de muy chico hasta ser grande, hasta que él cayó rendido a los pies del Señor. Matthew Henry dijo a sus hijos en su lecho de muerte: confío en verlos a todos ustedes en el día del juicio y no verlos del lado equivocado. Espero que no haya ninguna cabra en medio de ustedes. Todos los días el nombre de Cristo ha sido levantado en este lugar. ¡Wow! Gracias a Dios que Él concede misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Gracias a Dios que Él concede misericordia. Aquí también podemos ser tentados a pensar que entonces la misericordia de Dios es algo que se puede ganar cumpliendo. Porque aquí dice el pasaje que hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces yo puedo cumplir y ganarme la misericordia del Señor. Pero hermanos, esto no es así. Porque Dios no está obligado a dar misericordia a nadie. Porque misericordia obligada no es misericordia. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dije, tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré de quien me compadezca. Sin embargo, al corazón contrito y humillado el Señor dice: los sacrificios de Dios, Salmo 51:17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Al altivo de corazón que dice: yo me merezco la misericordia del Señor, el Señor dice: la misericordia
no se merece. Y yo la daré a quien yo quiera, pero el Señor jamás despreciará el contrito y humillado de corazón. A aquel que comprende que ha dado a los dioses de su corazón la adoración que solo Dios se merece. El que sabe que ha quebrantado el segundo mandamiento una y otra vez, ya sea postrándose físicamente ante una imagen que no es Dios, dándole culto, o ya sea arrodillándose en su corazón ante una imagen incorrecta de Dios, una imagen que no está basada en lo que Dios nos dice a través de su palabra, sino producto de su imaginación. El que sabe que ha quebrantado el mandamiento segundo, de facto o de pensamiento, y se arrepiente, Dios le extiende su misericordia, porque dice Isaías 55:7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque el Dios al que ninguna imagen terrenal puede representar, el Dios al que ninguna imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede representar fielmente, Él no ha dejado a los hombres desprovistos de una imagen. Juan dijo de Jesús, a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18, pero el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo de Dios hizo la correcta interpretación de Dios. Aquel que nadie vio, el Hijo lo dio a conocer. Jesús mismo dijo a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices, muéstranos al Padre? Es más, Juan capítulo 10, versículo 10, versículo 30, Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. De modo que sin temor a equivocarse, Pablo, por inspiración divina, dijo de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este Jesús, quien es la verdadera imagen de Dios, la representación en carne del Dios vivo, fue levantado en una cruz entre cielo y tierra, a la vista de todos los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo te pregunto, ¿has conocido la justicia implacable de Dios contra el pecado? Mira a Cristo en la cruz. Mira la imagen de Dios visible hecha carne en la cruz. Y mira la justicia de Dios descendiendo con toda su ira sobre el justo hecho pecado. Yo te pregunto, ¿has conocido cómo luce el perdón de Dios? Arrepiéntete de tus pecados y mira al Hijo de Dios en la cruz. Porque allí en la cruz Él fue desamparado del Padre para que usted y yo podamos ser abrazados y perdonados por Dios. Quiera Dios que en esta mañana, si por primera vez has escuchado de aquel que siendo Dios se hizo hombre y nos mostró al Padre, aquel que vino al mundo a morir en la cruz por usted y por mí, puedas entregarte a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que tus pecados te condenan delante de Dios. Pero aquel que tiene el poder para condenarte es el que murió en la cruz. Y mis queridos hermanos, no perdamos de vista esto. Esto no es solo un mandamiento. Esto es la voluntad de Dios que hemos quebrantado. No una vez, sino 1000 veces.
No es lo que yo pienso de Dios o lo que yo quiero de Dios o lo que yo siento de Dios. Es qué es lo que la Biblia dice de Dios. Nos hemos hecho muchas veces falsas imágenes de Dios, porque nos conviene un Dios que se acomoda a nuestro pecado, que se acomoda a nuestra percepción, que se acomoda a nuestros hábitos. Pero hermanos, dos cosas: Dios es celoso. Dios no va a permitir que adoremos a ese Dios porque ese es un Dios falso. Pero en segundo lugar, Dios va a castigar no solamente sobre nosotros esa actitud, sino también sobre la generación que sigue. ¿Qué clase de Dios estamos sirviendo? ¿Qué clase de Dios estamos adorando? Que podamos con convicción y con seguridad saber que las cosas reveladas son para nosotros y adoramos al Dios verdadero como Él se revela en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra.